Hola gente, ¿qué tal? Bueno, yo les prometo que tenía pensado grabar otra cosa, llevo anunciando en los directos que tenía algunos vídeos ya pensados para esta semana, pero la actualidad manda. Ha habido dos grandes torneos este fin de semana, uno de 76 personas en Suecia y otro de 176, algo así, en Reino Unido, en Manchester. Toca hablar de ellos y a ver un poquito qué sabemos del meta de ellos. Bueno, yo sé que están pidiendo un poquito de la guía de Lando, vamos a ver cuándo la puedo grabar. Tenía pensado otros dos vídeos un poco diferentes, pero bueno, lo dicho, hoy toca hablar de estos dos torneos. El primero ha sido en Suecia y no hay mucha información, ¿vale? Sí tenemos la página web con los resultados, pero no podemos ver ni qué líder llevaba, ni el deck, ni nada. Por tanto, no es muy de valorar. Sí tenemos todas las partidas en The Nordic Takedown Podcast. Ya me he comunicado con ellos para ver si me permiten hacer lo que he hecho en otras ocasiones, ¿no? Hablar con los creadores de contenido y decir, hola, mira, ¿me permites subir a mi canal una, dos partiditas y hacer toda la publicidad que pueda de tu canal para que, bueno, tratar de llevar la comunidad hispanohablante allá? Vamos a ver qué me responden. Si no, tanto de este como del siguiente torneo, la idea es que en mi Discord lo voy a estar viendo una, dos, tres partiditas más o menos diarias. Así que quien quiera y me vea ahí online retransmitiendo, que se sume y vamos a verla, ¿vale? Pero si no, aquí tenéis en The Nordic Takedown Podcast, tenéis las partidas de este torneo en Suecia. Para el torneo de Reino Unido, de Manchester, por ahora está la información en Twitch. En Twitch dura cierto tiempo. Esta gente suele subir luego los vídeos a su canal de YouTube, pero no sabemos cuándo va a ser eso. Lo que es increíble, y quiero que veamos así como súper mega rápido, es el pedazo de trabajo, ¿no? Entonces aquí tienen mejor la toma. Entonces nada, un gustazo, se ve súper bien, hay mucha gente trabajando detrás de esto, ¿no? Hay realizadores, cámaras y tal, así que nada, merece mucho la pena. Lo dicho, quien quiera ver partidas conmigo, esto no voy a preguntar si me dejan retransmitir, porque bueno, esto ya hay mucho trabajo detrás, me van a decir que no, o me van a pedir mucho dinerito, y no tengo tanto dinerito. Entonces nada, quien quiera verlas, los vamos a ver en el Discord y así podemos aprender todos juntos, ¿no? Pero la parte positiva es que hay un montón de información sobre este torneo. Son 176 personas, si no recuerdo, ahora lo vamos a ver bien. Pero bueno, lo dicho, vamos a ver todas las estadísticas y demás, sobre todo para la gente que obviamente se está preparando el Infrefest y el torneo de Zaragoza y todos los showdowns. Ese microanálisis nos puede venir muy bien. Comenzamos con el metagame, ¿no? Los líderes más presentes y un poco los win rates y demás. Vemos que fue un torneo bastante lleno de Sabine Grants, por mucho fue la líder más usada, 30 respecto a los 21 del segundo, y con un 54,63% de win rate. Si clicamos ahí, podemos ver, a ver, vamos a ver los matchups. Podemos ver que contra Darth Vader, bueno, un 86,67 debe ser demasiado rápido como para que Vader le pueda parar. Tarkin, más de lo mismo. A ver, cifras bastante más relevantes. Bueno, 11 partiditas ya es bastante. Contra Palpatine, 72%, súper bien. Contra Han Solo, ojo, contra Han Solo, el del set 2, tiene un 65% de win rate, ¿vale? Entonces, esos que dicen, bueno, Han Solo azul logra parar a las Sabines. Bueno, primero, no sabemos si fueron muchos Han Solos azules, ¿vale? Porque el verde de muchas unidades se está empezando a poner bastante de moda, pero 13-7, ¿vale? Entonces, luego veremos a ver si sacamos un poco más de info. Tienen un 57 contra Boss, interesante. Yo pensaría que sería un poquito más. Bueno, Sabine, obviamente. Y contra Kira, que ya son 20 partiditas, es un 50%, ¿no? Y luego, pairing muy, muy desfavorable. Obviamente, Boba Fett, ¿no? Boba Fett es el que pone un poco protección al meta frente a Sabine. 22% de win rate en contra. O sea, muy, muy bajito. Y contra Han Solo del set 1 tiene un 35%. Vamos a ver luego si los principales Han Solo son amarillos o son verdes, ¿vale? Ahora vamos a pasar al segundo líder, que es Boba Fett. Acabó con, bueno, 21 personas, acabó con 58,38% de win rate. Vamos a ver los enfrentamientos. A ver, los más llamativos, el que ya hemos visto de Sabine, 77 a favor. Darth Vader, 71 con 14 partidas, no está mal. Tenemos un 55 contra Kira, ok. En principio Kira tenía que ser uno de los que le tiene que dar más problemas a Boba, pero bueno, están ahí bastante parejitos, ¿no? Palpatine 53, muy parejito. ¿Y qué más así reseñable?
Bosk lo tiene negativo, ¿eh? Claro, han sido 20 partidas, tampoco es que sean muchísimas partidas, pero es un win rate negativo. Y lo mismo pasa con Han Solo del set 2, ¿no? El jovencillo, 42% con 21 partidas jugadas. Vamos a analizar ahora el tercero, bueno, el tercero y el cuarto. Vamos a ver un poquito cómo les ha ido a Kira. Han Solo del set 2, el Worth the Risk, ¿no? 55% de win rate. Bueno, los más destacables. Contra Kira, 71,43% a favor, ¿eh? ¡Guau! No pensaría que fueran tanto. Claro, es que falta ver si es el verde o es el azul, ¿no? Pero vamos a ver, está ahí muy presente, está súper, súper presente. Contra el otro Han Solo de set 1, 70% a favor. Poquitas partidas, 10, no son demasiadas. Aquí tenemos unas poquitas más. Contra Boba ya lo hemos visto, 57. Sabine ya lo hemos visto también, está un poquito en contra. Y luego ya las otras cifras no son tan destacables. Bueno, vamos a ir por abajo. Había un IG, había una Leia que acabaron con un 50%. Bueno, nada mal, nada mal. Un Mando con un 1.4, pobrecito. Un Lando 6.2. Ojito Lando, que está dando la sorpresa. Si alguien que entrena mucho con él puede dar sorpresas, hizo un 6.2. Kylo, Luke, Hera, Krennic, Bo-Katan, Inquisidor, ¿no? Y luego ya Aiden. Ok, bueno, bastante variedad, ¿no? Hay mucha repetición de líderes, pero bastante variedad. No me espero, o sea, hay mucha gente que está jugando, bueno, mucha gente. Hay gente que está jugando Hera en torneos grandes, me sorprende muchísimo. Y solo 2 Lukes, me dice esto y tiene solo un 38%. Es que el meta le va a regular, fin. Bueno, vamos ahora a los standings. Standings del suizo, porque el torneo se dividió en 2. Se dividió primero en 8 rondas de un suizo, el sábado, y hoy domingo se jugó el top 8, ¿no? El top 8, donde los 8 mejores pues, fueron enfrentándose por eliminación directa, y ahí quedaron. Resultados del suizo. Top 1, Boba Fett. Top 2, Boba Fett. Top 3, Boba Fett. Bueno, como siempre, ¿no? Lo más destacable es que sí, el primero fue un Boba Fett. Luego lo demás hubo 1, 2, 3, 4, 5 personas que acabaron con un 7-1, así que al final fue tema de SOS, que quedaron un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero bueno, destacable que 3 Bobas quedaron arriba. Palpatine, Han Solo, una Rey, otro Palpatine y por último una Sabine Wren. O sea que sí se coló una Sabine. Pero bueno, no para tantas que había, se quedaron un poquito por el camino, ¿no? Y tenemos un español, ¿vale? O alguien que se registró como español. Entiendo que Olmo Domínguez Blanco suena bastante español. En el puesto 36 con un Kylo Ren, ¿eh? Con un Kylo Ren. Si alguien conoce a Olmo, o Olmo, si tú estás viendo esto, si te apetece, me gustaría mucho charlar contigo para que nos cuentes un poco la experiencia de un torneo tan grande en Reino Unido y sobre todo que nos cuentes un poquito de Kylo. Los mecenas de Puente 3 me pusieron el reto de elegir un líder así complicado. Lo he ido posponiendo porque en la actualidad tocaba hacer otro tipo de contenido. Pero bueno, tengo pensado jugar Kylo. Pero qué mejor si lo juego y encima te traigo a ti para entrevistarte. Porque esto es increíble. Y hay varias partidas de él en directo, ¿vale? Esto es muy, muy increíble. Tiene el deck que yo dije que quería, que yo le veía más futuro a Kylo, ¿vale? Por ahora se ha demostrado que en principio casi todo el mundo lo ha estado llevando mucho más agro. Hay algunos resultados, como han visto en vídeos anteriores, donde sí ha llegado a unos niveles potentes, ¿no? Llevar a top 3, llevar a top 5, top 8, pero era una opción más agro, ¿no? Sobre todo el Kylo amarillo y el Kylo doble rojo. Este es el que a mí me interesaba más poder traerles, ¿no? Que es justamente lo que gira en torno a Palpatine Return. Este evento que te permite jugar una unidad pagando mucho menos y más aún si es de la fuerza, desde tu pila de descartes a la mesa, ¿no? Claro, con Kylo la idea es que tú lo vas a descartar desde la mano, ¿no? Para tener ese bonus de potenciar unidades, de que Kylo salga mucho más fuerte. Como ya hay un elemento bastante fácil de poder descartar ese tipo de cartas, es fácil que luego este evento dé la sorpresa. Así que todo gira en torno a esto y tratar de descartar Vader, Maul o Palpatine prontito en partida para luego sacarlo en cuanto podamos por curva y que tengan mucho impacto, ¿no? Aquí tenemos 2 ambus y luego está Palpatine, que no tiene ambus, pero casi como si lo tuviera, porque hace daño repartido como tú quieras y te sirve como un removal, ¿no? Como para limpiar mesa, ¿no? For throw, tiene daño directo por muchas cartitas, entre ellas también el Ruthless Rider, que incluso también la puedes llegar a jugar por esto y meter daño directo a la base. Y esto es un poquito ahora al inicio, pero luego te quiere jugar unidades potentes grandes
para rematarte la partida. Repito, hay partidas de él en el directo, así que vayan a buscarlas si quieren ver cómo funciona este Kylo verde. Pero regresamos al suizo, ¿no? Regresamos al suizo. No vamos a ver los decks porque los vamos a ver ahora cuando analicemos el top 8. Vamos a ver quiénes se quedaron ahí a puntitito, ¿no? A puntitito. Tenemos la mejor Kira, se quedó en el top 9, o sea, no llegó a clasificarse. Vamos a ver primero su run. A ver, ¿por qué no? Mira, perdió... No, ganó en la última ronda a Olmo, ¿no? Él podía haber hecho un 6-2, pero bueno, fue derrota contra esta Kira. Se enfrentó primero a un Han Solo, luego Mirror de Kiras, ganó a Lando, perdió contra un Boba y perdió contra un Palpatine. Se enfrentó a un boss y a una Sabine que también ganó. Ojo, ¿eh? Ojo, a ver... Se enfrentó a un 6-2, perdió contra el ganador del torneo, ¿vale? Por eso tiene un 11-0. Y luego perdió contra el Palpatine que se clasificó también al top 8, por eso esas cifras tan altas, ¿no? Bueno, pues tuvo al final, supongo que, a ver, vamos a ver el Samuel Reman Science Facility, esta es la base azul, ¿verdad? Sí, vale, primero jugó contra un Han Solo azul, que fue el que ganó, y luego tuvo un agro, y a todos los ganó, ¿eh? Solo perdió contra el que ganó, que no quiero ver todavía el deck, ¿vale? Y contra un deck, pues, de bastante codicia, ¿no? De rampear mucho y jugarte cosas muy, muy grandes. ¿Le costó? Le costó. Bueno, vamos a ver si tiene alguna cosa distinta en su mazo. Algo así que veamos que nos pueda llamar la atención respecto a otros decks que hemos analizado. Lleva un Rook. Algunos lo llevan más de banquillo. Aquí no podemos ver el banquillo, entiendo, ¿no? No va dentro. No va dentro, son muchas cartas. Yo creo que sí va dentro, ¿eh? Yo creo que el banquillo es esto. No puede ser. No puede ser, creo que no tiene el banquillo y ya está. Pues nada más llamativo, gente. Quizá lo más llamativo es el Mechan Opening, que hay algunas que creo que no lo llevan bastante. Y la navecita esa también de que si tienes iniciativa, tienes Restore 2 para enfrentarte un poquito mejor al agro, ¿no? Base de 25. Vimos que el anterior torneo que ganó Kira no llevaba la base de 25, llevaba base de 30, ¿no? Como respuesta para poder enfrentarse mejor al agro, aunque, según hemos visto en sus enfrentamientos, el agro no le supuso mucho problema. Así que la navecita quizá tuvo mucho que ver, ¿no? Dándole ambos para limpiar algo por el espacio y curarte. A ver, más cositas que nos hayan llamado la atención. No he visto nada, estoy súper empezando, o sea, estoy grabando y ya, reaccionando un poco desde cero. Vamos a ver... vamos a ver esta Rey. A ver si... Tanking Town, vale. Tenemos la Rey roja. Llamativo. Lleva Quill y lleva bastante rojo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas rojas. 9 es bastante, ¿no? Habría que hacer multiplicaciones para ver cuánto número de cartas tiene. Pero bueno, ese Restore 1 con la posible robo, el problema es que como te acabas descartando cosas potentes, te va a doler, ¿eh? Te va a doler. Yo no soy muy fan de llevar a Quill, prefiero llevar otras cositas ahí para meter Restore y sacar valor, ¿no? Y luego por la Redemption... Ok. O sea, no confías ganar al agro con lo que tenemos, ¿no? No sé, no me convence. No me convence esta línea de hacer el deck, pero bueno, al final Rey que hizo un 6-2, o sea, súper buen torneo. Vamos a ver un poco su run, por ver un poco contra qué se enfrentó. Han Solo perdió contra Kira, que es midrange controlerillo. No se enfrentó a nadie agro, Nadie agro. Quizá este Han Solo y este Han Solo pueden ser los agros. Vamos a verlo rápidamente. Remote Village, no, es el azul. Y este otro que hemos dicho, que es este Han Solo... Decklist, Remote Village. No, se enfrentó a 0 unidades de líderes agresivos. Así que por eso quizá hizo también buen torneo. Yo creo que no te da. No te da para el agro con esa Rey roja. Vamos a ver un 6-2 del mejor Bosk del torneo. Con Echo Base. A ver si se distingue algo del que vimos el otro día. Mira, este sí lleva el dragón en el main deck. Lleva el Viper, que creo que eso tampoco lo habíamos visto en el otro. Lleva cliente fuera de aspecto, para pagar 5 por él y le da igual todo. Imagino que es para tratar de sacarlo con el evento, ¿no? O sea, perdón, con la mejora que pone Bounty. Entonces yo creo que esto es jugar muchos Bounties al inicio contra el agro
acaba sacando, no, o sea, Bounty sí, o el rampeo por acá, acabas sacando esto y otras cositas para tratar de controlar la partida, hay mucho evento para hacer daño y eliminarte amenazas, y luego sí llegar a curaciones por aquí, y este nos lleva el bounty de curarse, ¿no? Que vimos que sí lo llevaba el boss del anterior vídeo, que lo puse en la miniatura, ¿no? Su run, ganó a otro boss, ganó un Han, ganó otro Han, perdió contra un agro, y ya está, ¿no? O sea, único agro en teoría, Sabine lo perdió. Y fue una Sabine que hizo un 6-3. O sea, que lo hizo bastante bien. De hecho, fue la que pasó a. Fue la que pasó a Top 8. No le fue muy bien, ¿eh? Al Han Solo. Aquí hizo un 5-3. El mejor fue un 5-3. Y fue un doble amarillo. Vamos a ver su deck primero. Ahí estamos en el Discord Cañal V y Sello y yo ahí buscando ahí nuestras combinaciones. A mí se me resiste un poquillo. A ver, lleva un cartel Turncoat, 2 L3, Leia Organa, solo un Mercenario Gunship. A mí me gustan 2 mínimo, la verdad. Ezra, perfecto, turno 1. Millennium también turno 1 muy bueno. 3 Gamorrean, ¿eh? 3 por aquí, bueno, la parejita, obviamente, y Body Root, porque obvio, para eso llevas también doble amarillo, igual que para el Cantina Bouncer. Vale, más o menos todos estamos llevando lo mismo, pero con variaciones minúsculas en lugar de 3 gamorreanos, 2 gamorreanos. En lugar de un cartel Turncoat, le metemos un droide para robo. No, son como micro decisioncitas que estamos viendo ahí. Por ejemplo, él no lleva los jetpack, ¿no? Solamente lleva los blaster para sacar por contrabando, una mejora ofensiva. Un Champion Heart para, bueno, enfrentamientos un poquito más de largo plazo, ¿no? Mid-range y tal, que quieres de verdad quitar algo poderoso para poder luego tú ir a por la base. 2 Syndicate Luckies, que lleva uno en el main, sobre todo para Sabine y algunos líderes así que puedan salir prontillo. Bamboozle, para quitar mejoras y girar líderes, principalmente. 3 Spark, que no lleva ninguno en el main. Claro, esta es una de las grandes diferencias. En cuanto quitas el Spark, de pronto entran más cositas. Yo tengo que probar esta versión y 2 Confiscate que están fuera. Tengo que probar esta versión porque es cierto que, por ejemplo, hay cosas contra agro y contra midrange rápidos, es que no te renta, porque es muy lento. Al final te quieren ganar mucho antes y jugar un Spark, sí, le vas a quitar una cosa potente, pero a veces no es tan relevante como plantar mesa, tradear o ir a la carrera tú de daño para tratar de ganarle. Bueno, no le fue mal, vamos a ver, hizo un 6-3 al final. Vamos a ver un poquito su run. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a ver un poquito la run. ¡Wow! ¡Puf! ¡Qué dolor!, ¿no? ¡Qué dolor! Venía con 5 victorias y luego derrota, derrota, derrota. Se enfrentó primero a una Sabine que hizo un 3-5, Cad Bane 3-5, Gran Inquisidor 3-5. A ver. Claro, 3-5 no es el mejor torneo de la vida, ¿no? Entonces hay que coger con pinzas un poco el resultado de este jugador, que tiene muchísimo mérito, pero no se enfrentó hasta que llegó aquí a alguien que quedó bien arriba, ¿no? 2 Sabines, a las 2 las ganó, ojito, mucho mérito, pero claro, pues es lo que digo, ¿no? Como no lleva los Spark of Rebellion en el deck, sí, el Wrecker y el Poe te va a hacer mucho daño, pero seguramente habrá hecho una carrera de daño y habrá ganado la partida así, o girando cositas concretas, devolviendo la mano algo concreto y ganando a mitad, como el turno 5, 6, 7, pero tranquilo, ¿no? Tranquilo, y por eso ese Spark of Rebellion no le funcionó, o sea, no le vino tan bien. Ahora, contra Boba y Boss, que son decks de mucho más valor y que incluso si alguno es amarillo hasta te puede ganar mucho antes que tú en la carrera de daño y que juega lo mismo que tú a girarte y un poco más óptimo porque no necesita hacer mucha magia de llevar a recursos ni nada, simplemente es soy Boba Fett y recupero recursos porque existo. Lo pasó mal y tremendas 3 derrotitas que le dejaron fuera del sueño de meterse arriba. Una lástima. Vamos a ver ahora el top 2, ¿no? Perdón, el día 2, el top 8. Y aquí vemos que, bueno, se enfrentó Sabine, perdió en la primera ronda, Omar. ¿Contra quién se enfrentó? A ver, lo podemos ver aquí, ¿no? Lo podemos ver... Bracket, aquí. Omar se enfrentó contra Joshua, el ganador del torneo. O sea que contra un Boba, boom, eliminadísima. Rey se enfrentó, Alex se enfrentó contra David Hoyland. David Hoyland, que era un Boba Fett, perdió Rey. Ahora veremos su deck, es muy llamativo, gente. Han Solo, Samuel, se enfrentó contra Michael Silk, que Michael Silk es un emperador Palpatine. Me lo creo, porque a mí con Boba Azul me cuesta horrores jugar contra Palpa, la verdad, me cuesta horrores.
Y el otro Boba, pues por eliminación le tocó contra el Mirror, contra otro Palpatine, ¿no? Fueron los 4 personas que perdieron. A la siguiente ronda pasaron Palpatine, Boba, Palpatine, Boba. Entiendo que se enfrentaron entre sí, ¿no? Joshua contra Michael. Joshua contra Michael, exacto, fue un Boba, un Palpa, Boba Palpa, y pasaron Joshua y Howard a la final, y se la llevó el torneo Boba Verde, que ahora vamos a ver un poco su deck. Vamos a repasar muy rápido los decks de las personas que pasaron al top 8, vamos a empezar por abajo. Sabin Verde, bueno, versión de 2 sables verdes y de Dodonas dentro. Y no lleva Poe Dameron, gente. No lleva Poe porque es lento. Es lento. O sea, sí, le puedes dar el ambush, pero al final a lo mejor quiere ir primero con ambush con K2 o ya lo guardas para Greker y ya está, ¿no? Y vas soltando unidades potentes, haciendo daño a base y ya está. Llamativo, llamativo. Y ni siquiera lo lleva en el banquillo, gente. Y no creo que sea porque no los tenía. Yo creo que eso es decisión totalmente pensada y contrastada. Tiene mucho por el aire, ¿vale? Vemos que lleva los X-Wing, bueno, mucho, lleva bastante por el aire y luego en banquillo lleva 2 para quitar mejoras, ¿no? O sea que, y 2 Bright Hops, así que puede ser que en partidas donde detecte que el rival no tenga nada por el aire, se lance a meter todo lo del aire y tratar de ganar por ese lado, ¿no? Vale, vamos a ver ahora la lista de Rey y prepárense porque esta fue la que yo vi el sábado, que dije, a ver, que va a haber torneo, me va a tocar grabar esto. Bueno, Rey Amarilla. Rey Amarilla, increíble noticia. La Rey Roja no está llegando a unos niveles buenos, ¿no? Para meterse en los tops. Y nada, lástima que perdió porque se hubiese sido interesante ver si puede llegar un poquito más arriba y a ver cómo se había desenvuelto en los emparejamientos. Ahora vamos a ver cómo quedó en el torneo, o sea, con la que se enfrentó en el torneo, ¿vale? Pero base amarilla. Vamos a ver. O sea, tiene a Chopper, que efectivamente... Es que Chopper, claro, es que es muy interesante aquí. No lleva a Grogu, ¿eh? Me llama la atención que no lleva a Grogu. Pero bueno, Chopper porque es interesante. Es un 1-3, que no está mal. Cuesta 1, por tanto puede empezar con él y le da un toquecito de experiencia. Ya es un 2-4. 2-4 no te lo quitas en turno 1 y posiblemente tampoco en turno 2. Y lo puedes meter otro toquencito más ya para ser un 3-5. Y ahí ya sí que se vuelve mucho más duro, ¿no? ¿Duro por qué? Porque cuando él ataca te puede girar recursos, ¿no? Te los puede agotar. Y esa incertidumbre de me puede romper la curva es muy buena, ¿no? Y obliga a que el rival se centre en eliminar esta unidad que en principio a lo mejor no quiere, pero ahí está, ¿no? R2, bien, Cartel Turnco para ir un poquito más agro por el espacio, le puede poner tokencito, 3PO para robo, junto con R2 y con Ezra, maravilloso. No lleva Spark of Rebellion, o sea que le da igual controlar la mano del rival, no quiere terminar partidita rápido, más o menos. L3 porque buenísima, con el escudito y donde le toquen. Win Leader para potenciar rebeldes. Rebelde. Entonces, turno 1 puede ser 3PO, R2 o Chopper y luego lo potencia con el Win Leader, bien. Y pasa lo mismo un poquito con el Teniente de la Flota, ¿no? Que al final también puede hacer que lo mismo, estos 3 mismos pueden salir en turno 1 y luego son potenciados por el Teniente de la Flota. Incluso podrías llegar a jugar un doble turno 1, ¿no? Chopper R2 o bueno, cualquiera de los droides con el Cartel Turncoat y tratar de ir un poquito rápido, imagino, ¿no? Y tratar de meter presión. Luego, turnos 3, tenemos a Tobias, Beckett y a Kanan. Los dos son 2-4-5, ¿no? Son 4-5 los dos. Y tienen efectos, ¿no? Curaciones. Y por aquí, bueno, cuando juegues eventos, te permite girar unidades. Esto imagino que le habrá venido muy bien, sobre todo contra el agro. ¿Por qué? Porque al final tiene eventos baratitos, ¿no? Tiene el Confiscate, bueno, eventos y mejoras. Confiscate de coste 1, Surprise Attack de coste 2, Waylay de coste 3, Jetpack de coste 2, y luego tiene Deckdown y Fell the Dragon por costes 4. O sea, Tobias más adelante pierde un poco de valor, ¿no? Porque no vas a poder girar unidades gordas del rival. Pero bueno, las eliminas, ¿no? Al final eliminas con algunos eventos o la devuelves a la mano y la chiquitilla la giras y bueno, puedes mitigar bastante daño a la vez que estás parando el juego del rival. Y lleva 2 Rivals Falls en el banquillo. Y luego ya, pues todo lo gordo, ¿no? Mandalorian, que como tienes tantas unidades baratas... me gusta este deck, ¿eh? Me está gustando un montón este deck. Como tienes bastantes cosas baratas, Mando puede poner curación y los 2 escuditos y sacas valor por acá, ¿eh? Me gusta bastante. Obi-Wan por tener otro centinela y tienes bastantes unidades de la fuerza, ¿no? Bueno, bastantes. Tienes a Ezra, a Kanan
Luke a ella misma y ya está. Pues a lo mejor no es tanto por el robo, pero sí, centinela y 2 tokens de experiencia a otra unidad chiquitilla y que siga pegando, ¿no? Y luego ya llegan las cosas grandes. Centinela por aquí para parar el agro, centinela por aquí para parar el agro y Redemption para curaciones así de, ¿no? De botón de pánico para tratar de terminar partida. Vamos a ver un poco su run, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo le fue. Esto lo vamos a ver aquí. A ver, ganó a un Palpatine en ronda 1, que hizo un 3-5. Perdió contra un Han Solo. A ver si este Han Solo es azul. Sí, es azul, ¿vale? Ganó a un Boba, ganó a un Boba, ganó a una Sabine, ganó a una Sabine, ganó a una Kira y ganó a una Sabine. ¡Wow! Agro, agro, agro. Control mid-range, ¿no? O sea, un mid-range controllercillo, depende de la versión, ¿no? Si vas con más eventos y más centinelas o vas a poner unidades ahí a tratar de terminar partida y sacar valor a tu poder. 2 bobas. A ver, este boba. Eres boba amarillo y tú eres boba también amarillo. Se enfrentó a 2 bobas amarillos. Ok, no la superó en valor, ¿eh? No la superó en valor, supongo que porque tiene muchas unidades chiquitillas. Y perdió solamente contra el Han Solo base azul. ¡Wow! Muy llamativo, ¿eh? Me dan muchísimas ganas, muchísimas ganas de probar este deck y creo que lo voy a hacer, ¿eh? Creo que lo voy a hacer prontito. Vale, vamos a ver ahora el deck de este Han Solo. Dijimos que era Dagobah Swamp, sí. A ver si tiene algo así como muy llamativo o qué lo ha diferenciado. R2, Sabine, el Awin, el Awin, Cassian, Yoda, Tech, 2 techs, ¿vale? 3, 3, 2, 2, 3. Lleva 2 Windows, Chewbacca, 2 Redemption, 2 dragones. Pues básicamente es bastante similar al deck que yo subí guía, ¿no? Es bastante similar. Creo que va a cambiar... ¿Qué cambia? Creo que tengo un tech menos en el main. Y creo que tengo un Window menos a cambio de llevar algún evento más, me parece, ¿no? Creo que llevo yo 3 pillajes, 3 saqueos. Vale, pues nada, súper buen deck, ¿no? Y, no, yo llevo alguno de estos, exacto. Yo llevo de estos en el main deck. Es un poquito la diferencia, creo que ahí va a estar un poco el cambio. Pues nada, le fue muy bien, hizo tremendo torneito. A ver, ¿a qué te enfrentaste? Samuel Short. Perdió la primera, uff. Perdió la primera contra alguien que hizo 6-2. No se clasificó por poco, me parece. O no sé si uno de los de arriba. Perdió contra un Gar Saxon. No, perdón, ganó un Gar Saxon que hizo un 1-7. No muy a tener en cuenta. Ganó un Palpatine que hizo un 5-3. Ganó una Bo-Katan que hizo un 3-5. Ganó a una Kira 5-3. A un Han Solo 2. A un Boba y a un Palpatine. Y perdió contra otro Palpatine. Perdió contra Michael. Bueno, pues torneazo, ¿no? Creo que hizo un torneazo. Vamos a ver los 2 Han Solos, si hay algo llamativo en sus listas. Amarillo. Amarillo va con la parejita de Forlom y Zucus y con Toro. Y con la nave en el main, ¿eh? Lleva la nave en el main y lleva Box fuera. Bueno, pues esta es la diferencia. Hay algunos que lo llevan fuera, otros que lo llevan dentro. El TIE Phantom, él lo lleva dentro. Y mucha nave, ¿no? Nave y nave. Y aquí no lleva más naves. Más o menos. Lleva un Final Showdown porque hay que llevarlo. Si eres boba amarillo, tienes que llevar un Final Showdown. Y poca cosa más llamativa. Bueno, los 2 New Adventure, quizá, ¿no? Que hay algunos decks que tampoco lo llevan. Él sí lo lleva. Vamos a ver ahora el siguiente, el Palpatine. A ver qué podemos ver de su deck. Bueno, de primeras ya lleva la base errónea. No puedes llevar la base de más canata, hombre, que esa es la de los buenos. A ver, curación por aquí. Centinela del espacio. Centinela otro por aquí. 2 Cop-Banz, interesantísimo. Carta que no se está viendo prácticamente nada. Prácticamente nada. Al final tienes bastantes costes 2, claro que sí. Y bueno, unos o 2, ¿no? O sea, son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Son 13 cartas. Bueno, son bastantes, pero no sé si son suficientes, ¿eh? No sé si son suficientes. Al final Darth Vader te cicla deck. No sé si son suficientes, pero bueno, al final de pronto poder encontrar una Scanning Officer o un Piet te puede cambiar partida. Curación por aquí también te puede ayudar. Y un Centinela así sorpresivo, ¿no? Para tratar de controlar un poco el turno y que el siguiente, porque normalmente te matan a Cop-Banz
y es como lo último que haces, normalmente, salvo que quieras retrasar acciones del rival. Bueno, y luego ya lleva... Ah, mira, llamativo, ¿eh? El 4-4 con ambos y tienes otra cosa verde. Lleva 2 copias del... Es interesante que casi todos los Palpatine verdes llevan únicamente 2 copias. Cuando a mí me parece que llevar 3 te habilita aún más el poder... Ah, es que no lleva el evento de Palpatine, no lo lleva. Y tampoco lleva la de 14, no, demasiado optimista. Lleva 2 navecitas pesadas por aquí. Y no lleva tanto, ¿eh? No lleva tantas unidades gordas. O sea, que no quiere terminar bastante antes este Palpatine. Va a rampear, obviamente, ¿no? Tiene 3 por aquí, tiene el 3 por allá. Bueno, tiene rampeo, pero tampoco tiene tanto, ¿eh? Tiene dos resupplies en el banquillo. O sea, que al final tiene 6 y 1, 7. No va, o sea, va a rampear porque va a rampear, porque lo va a lograr, lo va a apreciar justo en el robo, o sea, en el robo inicial de la mano, seguramente. Y luego mucho centinela para aguantar. Pero no es el hiper rampeo que luego tiene como 85 naves para sacarte. No lleva tantas naves, ¿eh? Al final quiere terminar el partido un poquito antes. Interesante, y robando cartas por aquí. No lleva Two Sides, no. Pero sí lleva un Change of Heart, ¿eh? Doble verde con un Change of Heart aquí pagando 8 para robar unidad potente del rival y terminar partida. Ok. A ver qué hizo. Me interesa bastante ver su run. Hemos dicho que es este Palpatine. A ver, Michael Silk ganó un Gram of Tarkin 2-5 que dropeó. Ganó una Sabine Wren. ¡Wow! Paraste el agro, ¿eh? Pues quizás por eso, ¿eh? Quizás por eso, porque quizás estaba pensando en tener bastante enfrentamientos agros y por eso no llevaba tantas naves en el main, pensando en que, bueno, te rampeo, te pongo centinelas y al final te gano porque ya no puedes ganarme tú, ¿no? Porque llega un momento donde ya te controlo mesa y te voy a ganar porque no hay modo de que te regreses. Bueno, Boba, perdió contra un Boba, el que se clasificó al top 8. Scott Raid con Luke lo ganó y dropeó. Rey la ganó. Palpatine le ganó. Boba y Sabine. Ojo, ganó otra Sabine, Oye, pues jugadores de Palpatine, creo que merece la pena mucho echar un ojito a este deck de Michael Silk para ver que... Bueno, no, o sea, para ver su modo de enfrentarse a un meta más agresivo, que yo creo que es lo que se estaba esperando. Venga, vamos a pasar a este Boba rápidamente. Es base amarilla. Base amarilla, la base correcta, porque Chopper Base es la mejor base. Vale, él no lleva la nave... Exacto, él es de los que llevan el TIE Phantom en el side. Lleva así todo el convito de Toro, con todos los Bounty Hunters. Y lleva la parejita, no lleva boss y lleva 2 armaduras, que lo anterior no llevaba armaduras. Bueno, pues aquí pequeñas diferencias, ¿no? Al final son gustos, son estilos, pero no hay una gran diferencia. Vamos a ver el otro Palpatine, el que llegó a la final. Al final, bueno, recordemos, gente, que esto es algo importante que al menos tengo muy presente yo por otros juegos. Que tú al final, tu objetivo es llegar al top 8, ¿no? O clasificarte al segundo día, depende del número de personas que haya. Más allá de eso, es ver qué enfrentamiento te toca y a ver cómo va el robo de mano y a ver un poco esto, ¿no? Porque por más que tú hayas llegado arriba, no implica que vayas a poder llegar hasta la final, porque si te toca algo que justamente es tu counter o algo que te va un poquito peor, te estampas y punto, ¿no? Pues seguramente a la Sabine, que iba muy bien, se enfrentó a un Boba y Boba le reventó. A ver, tenemos... Vale, es un deck bastante distinto, ¿no? O sea, distinto nivel... Ah, es que es azul, claro. Digo, no me estaba dando cuenta. Digo, no tiene command. No tiene. Estaba como. No estaba entendiendo muy bien este emperador verde. Digo, ¿por qué no tiene command? Vale, porque no es verde, porque es azul. A ver, Salasius, curaciones por aquí. Controlarte cartitas. Tratar de romper el turno del rival y quitarle valor. Porque es que esta carta tan buena. Es dependiente un poco del meta, pero es muy buena, ¿no? Centinela. No tiene el centinela verde-negro. El Stone Trooper no lo lleva. Tiene rampeo. Y tiene más control. A ser azul, obviamente, ¿no? El Power of the Dark Side, el Mechan Opening y Entrench para lidiar al principio de la partida con amenazas de rival y curarte. Tools para robar cartas. Y luego sí que lleva cosas un poco más potentes ya en el main. Y mucho evento de quitar cosas más fuertes y curación, ¿no? Bueno, creo que no hay nada llamativo. Quizá lo más llamativo... No hay nada que me sorprenda realmente. Restock y devoción. Devoción sí es algo que me sorprende.
Devociones es algo que me sorprende. ¿A quién se lo pones? ¿A quién se lo pones? Es un 1-1. ¿A quién le pones este Restore? Este Restore 2? Al 3-4. Pues si te sale por el espacio, se lo pones a la unidad de tierra, mejora su vida de tal modo que empeoras el overwhelm del rival y pegas y te vas curando. Imagino que va por ahí. Imagino que va por ahí, ¿no? Vale, y vamos a ver ya por fin el deck del ganador. A ver, que es base verde y no la base de 25, ¿vale? Grandísima sorpresa, no es la base de 25. Tenemos... Esto creo que es la gran sorpresa, yo creo. Yo creo que es un poco respuesta a muchas Sabines que podrías llegar a encontrar en el torneo, ¿no? Lleva Salasius, que tampoco se suele ver en los bobas verdes, creo. Juraría que no se suele ver mucho, no me suena. No me suena porque lo que está más reinando es el boba amarillo, ¿no? Bueno, Grido, Basing, Cloud Rider, Patrol, V-Win. Ok, y lleva 2 copias, ¿eh? Para generar robo. Generar robo. Supongo que estás buscando contra agro. Quieres tratar de buscar el Overwhelming Barrage. Quieres jugar el No Good to Me. O sea, quieres buscar el No Good to Me Dead. Y supongo que también estarás buscando la armadura de Boba. Imagino, ¿no? Y luego un poquito más tarde, bueno, pues la juegas para tratar de buscar las bombas, pero así como prontito en partida, si te fuerzas a jugarlo pronto, es para tratar de buscar sobre todo el Overwhelming Barrage y el No Go to Mid, ¿no? Para mitigar daño y limpiar mesa. Yo creo que es un poco por ahí la clave. También, no creo que quieras buscar el Technician, ¿no? Porque ya irías tarde a jugarlo. Turno 1 esto, bueno, lo puedes llegar a encontrar, pero es robo 1. No sé. Cobb Vanth, ¿eh? Ojo, Cobb Vanth. Me gusta mucho que se esté viendo más Cobb Vanth, ¿eh? A ver, lleva 4 y 3 son 7 y 2 son 9 y 2 son 11. Son poquitas cartas y aún así lleva 3 copias. Y aún así son 3 copias. Bueno, me tengo que plantear esto porque yo intento cuando quiero jugar a Cobb Vanth, acabo metiendo más cartas de coste 1 y 2 como para asegurármelo. Y a lo mejor, si 2 decks coinciden más o menos en la cifra, quizás son una cifra bastante aceptable, ¿no? Imagino que para un torneo de 170 personas estás preparado mucho y vienes ya bien preparado y has limado bien tu deck para que funcione todo. No lleva toro, ¿vale? Este no lleva toro, pero todo lo demás nos sorprende. Bueno, no lleva Zucus ni a Forlom, lleva Bosk, Darth Vader, Maul, de ahí tiene un montón de ambos, o sea, no necesita más. Walker para curaciones y robar cartas, y todo esto no es nada llamativo. ¿Tenemos algo llamativo aquí? Hombre, que tenemos cosas llamativas. Tenemos un Fel de Dragon, solo uno, aunque es fuera de aspecto, al final es uno de los mejores modos de lidiar con bombas del rival, sobre todo con el dragón, porque solo te hace el 6, ¿vale? Lleva 2 Palpatine Return para recuperar estas unidades potentes que acabas de... que en enfrentamientos más de largo... de partidas más largas, ¿no? Donde has jugado Darth Vader, has jugado un Maul, te lo limpian, bueno, te lo vuelvo a sacar. No lleva ninguna nave Capital City, ¿eh? Claro, es que te quiere ganar antes, es que realmente no, estaba pensando, ni siquiera para partidas largas lo lleva, lo que lleva es Choose Sides para dar unidades chiquitillas, a cambio te robo esa Capital City y ahí te reviento yo ya. Ojo, me gusta mucho el planteamiento de este boba verde, muy distinto a lo que estamos acostumbrados y lo que estamos estado viendo últimamente. Y bueno, no me enrollo más, gente. Muchísimas gracias por el día de hoy, por el vídeo. Como saben, al final, pues intento tenerles un poquito informados de lo que va pasando en el mundo. No todas las personas están pendientes de los WhatsApp ni del Discord inglés donde se va publicando toda esta información. Ojalá les haya servido. Al final yo creo que llegan torneos grandes en España y en Latinoamérica. Y ver estos pequeños cambios de decks que ya sabemos que funcionan bien, otros que son totalmente sorpresa, ¿no? Pero ver esos pequeños cambios nos pueden ayudar mucho a terminar de perfilar nuestros decks. Ojalá les haya gustado y nada, les veo en el siguiente vídeo. Por si acaso se perdieron el anterior vídeo que subí de un torneo, donde Bosk también lo hizo súper bien, se los dejo por aquí arribita, claro, como estoy en chiquitillo no sé dónde queda, se los dejo por aquí arriba para que lo puedan ver. Y nada, que tengan bonita semana y nos vemos con más vídeos esta semanita. Chao, gente.